Hola, muy buenos días. Estamos el día de hoy otra vez grabando este devocional. Estoy cubriendo a mi esposa, no se siente muy bien, entonces vamos a echarle la mano solo por hoy. No es que va a ser siempre, ella va a seguir haciendo sus devocionales los días lunes. Y me encanta empezar un libro, me encanta. Este libro, debo de decirles, es uno de mis favoritos porque a muy temprana edad en el Señor, cuando yo recién nací de nuevo, fue uno de los libros donde más me apasioné, donde más fui bendecido por el Señor, porque me di cuenta, vamos a darnos cuenta al avanzar en este libro, de algo que yo pensé que era, no sé, una historia, una película, algo que en algún lugar yo escuché y era la historia de David y Goliat. Fue algo de mucha bendición cuando yo lo pude leer. Digo, hoy no vamos a hablar de eso, pero quiero hablarles el por qué este libro me bendice mucho. Y además, también déjame decirte que la vida de David ha sido de mucha bendición a mi vida. Me ha dado mucha paz, me ha dado mucha enseñanza en el cómo seguir adelante en el ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Pero bueno, vamos a iniciar este capítulo 1, 2 y 3. Espero que ya lo hayan leído. Se da el fundamento de todo lo que vamos a hablar. El día de ayer te mencionaba así muy por encima que en el libro de Samuel o los libros de Samuel veíamos el establecimiento de un reino en Israel. Veíamos la deplorable situación en la que se encontraba el pueblo. No habían entendido que ellos debían vivir debajo del gobierno de Dios, una teocracia. No quisieron, el libro de jueces termina con de cada quien hacía lo que quería. Y veíamos depravaciones, cosas que son inimaginables, pero como bien decían él el otro día, son cosas que hoy en día están pasando en nuestra época actual. Y bueno, es así en ese contexto de donde cada quien hacía lo que bien le parecía en todas las áreas, desde los sacerdotes, el pueblo en general no tenían un temor a Dios marcado en sus vidas. Vemos varios sucesos importantes en este primer capítulo. En primer lugar, o en estos primeros tres capítulos, en primer lugar vemos el nombre de una mujer que era afligida, dado que no podía tener hijos. Esta mujer se llama Ana. Hermanos, cuando yo entendí o cuando yo empecé a ver en la escritura que había nombres eran bíblicos, dije, no puede ser. Y vemos cómo había un varón llamado Elcaná que tenía dos mujeres. ¿Te das cuenta de la manera en la que vivía la gente de Israel? ¿Era correcto tener dos mujeres? ¿Dios había dicho en su ley que los hombres tuviesen dos esposas? Nunca lo dijo, pero ya se practicaba y ya era algo muy normal. No podemos normalizar las malas prácticas hoy en día en nuestras vidas. Ya desde ahí podemos extraer una enseñanza. Pero este varón tenía dos mujeres, a una la amaba y a la otra no. Y a la que él amaba, Dios no le había permitido tener hijos. Y esa mujer se llama Ana. Y vemos cómo esa situación afligía el corazón de Ana. La cultura de Israel veía como una bendición de Dios el poder tener hijos, por lo cual ella al no tener hijos, aparte de sentirse triste, se sentía que era una mujer maldecida. Aun cuando el modelo perfecto de Dios para la familia, desde el mismo principio, siempre ha sido un esposo y una esposa, por la dureza del corazón de las personas, se empezaban a ver situaciones como las que estamos viendo ahorita, que un esposo un varón tuviese dos esposas, ¿verdad? A pesar de que la escritura dice de que el Caná era un hombre piadoso, este señor estaba practicando la poligamia. Y él amaba más a una mujer, esa mujer era Ana, la cual llevaba una carga constante por su esterilidad. Pero vemos cómo en Ana se desarrolla una actitud de humillación. Vemos cómo nos explican que cada año subían al templo, al lugar donde estaba, no había templo en ese momento, pero al lugar donde estaba en Silo, dice la escritura, el lugar donde se iban y se daban ofrendas y se iba a adorar a Dios, iban cada año, hacían su peregrinación cada año y llevaban ofrendas. Ana se sentía muy afligida. Y en el momento que están ahí, Ana, que desarrolló una vida de oración, vemos cómo suplica al Señor, vemos cómo se derrama a sí misma y clama a Dios porque Dios
le permita tener un hijo. Pero no solo clama, sino que le hace una promesa. Y esa promesa, si ella no lo hubiese cumplido, hubiese cambiado la perspectiva de la escritura como la vemos, la historia de Israel como la vemos. Y es que ella le promete al Señor que si le permite tener un hijo, ella lo va a dedicar por completo a su servicio. Vemos cómo el sacerdote Elí como que pensó que andaba borracha, ella le dijo, no pienses mal de mí, estoy haciendo una oración al Señor, estoy haciéndole una súplica al Señor, y el Señor clamo a él para que pueda escuchar. Una vez escuchado esto, Elí le dice, adelante y que el Señor te escuche. Podemos ver en esta reacción de Eli al pensar que Ana pudiese estar borracha, a un juicio severo, un juicio adelantado, tal vez por lo que más adelante vamos a darnos cuenta, vivían o hacían sus hijos. Vemos cómo Dios responde a las oraciones de Ana y le da un hijo. Así que ella le da un nombre a su hijo, el nombre de Samuel. ¿Sabes que el nombre de Samuel significa pedido de Dios, requisición de Dios? O sea, como que ella lo pidió y Dios se lo dio, ¿verdad? Las mujeres judías tenían la costumbre de quitarle el pecho a sus hijos después de 3 años. Y pasados esos 3 años, Ana cumplió su promesa. Llevó a su hijo al sacerdote Elí para que fuese dedicado por completo al Señor. Esto es interesante porque yo no sé tú, pero yo no entregaré a ninguno de mis hijos. Esto nos habla de la devoción y del temor a Dios que tenía Ana. Imagínate que tú deseas algo con todas tus fuerzas durante toda tu vida, lo tienes y lo tienes que entregar. Bueno, Ana conocía que Dios podía bendecirle aún más si ella cumplía su promesa. Esto va para nuestras hermanas en la iglesia. Hermanas, no teman, no tengan temor a ser obedientes y a ser fieles a la palabra de Dios. No les estoy diciendo que vayan y pidan a Dios cosas y le prometan hacer otras. Ahora, si Dios pone eso en sus corazones, adelante, ¿no? De eso no se trata esto. Se trata de ser fieles al Señor y de conocer que Dios tiene cuidado de cada una de sus hijas, de cada uno de sus hijos. Y si la petición en oración va de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo va a cumplir. En este caso vemos que el nacimiento de Samuel, por supuesto que iba conforme a la voluntad de Dios. Samuel fue el que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Claro que iba conforme a la voluntad de Dios. Vemos cómo Dios bendijo eso, esa decisión hacia Conana. Ahora, seguimos en el capítulo ahora al 2 y vemos cómo mientras el Caná adoraba, su esposa oraba y alababa a Dios. Incluso el capítulo 2 nos habla acerca de un cántico. Vemos cómo hay un cántico en medio del cual Ana está alabando y glorificando a Dios. Voy a leer los primeros versículos que son muy bonitos. Dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ana tenía claro la capacidad del Señor de poder hacer todo conforme a su voluntad. Pero después vemos cómo después de eso entra una situación que puede ser alarmante y que es una llamada de atención no solamente para Elí y los sacerdotes en aquel tiempo, sino que también es una llamada de atención para nosotros hoy en día que servimos al Señor. Incluso para quienes creen que no lo sirven, porque simplemente el hecho de que tú hayas puesto tu confianza en Cristo te hace un siervo de Dios, te hace un obrero en la obra de Dios. Qué trágico es cuando un siervo de Dios, y además de eso, que tiene una función de liderazgo dentro de la iglesia hoy en día, fracasa al no influenciar de manera positiva, de manera espiritual, de manera que santifica a través del evangelio a sus hijos. Estos hijos de Elí eran egoístas porque ponían sus deseos antes que la palabra de Dios y las necesidades del pueblo. Eran imperiosos y llenos de lujuria. Vemos
cómo en el capítulo 22 del versículo, el capítulo 2 el capítulo 2 en el versículo 22, vemos cómo la escritura nos dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero vamos a ver una cosa, tal vez a veces nosotros no podemos ser responsables de que nuestros hijos, lo que nuestros hijos hagan, pero lo que sí somos responsables es de poner disciplina, es de poner límites, es de influenciar de una manera que impacte la vida de nuestros hijos. Y Eli no lo hizo, Eli fue permisivo. Eli llamó su atención, pero no hizo nada más. Y eso tiene que enseñarnos mucho a nosotros, porque Dios nos ha prestado a nuestros hijos para que los llevemos para la extensión de su reino, para su gloria. Y eso es a través de la palabra de Dios. Una de las cosas que yo le pido a Dios, mucho tiempo me quejé, mucho tiempo sufrí porque cómo no conocí del Señor antes para influenciar desde pequeñas a mis hijas con su palabra. Pero una de mis oraciones al Señor hoy en día es que me permita, desde el punto en el que se encuentran mis hijas y en el punto en el que me encuentro yo, poder influenciar positivamente en sus vidas a través de la palabra. Y en eso van englobadas tres cosas fundamentales: nuestra oración hacia el Señor, nuestras vidas hacia los demás, donde reflejamos la presencia del Señor, y lo que hablamos y decimos alrededor de las personas que nos escuchan. Qué importante es eso como padres entenderlos para que podamos influenciar en la vida de nuestros hijos. No hay duda de que los hijos de Elí se burlaban, estaban inconformes con que Samuel estaba ahí dedicado al Señor y además lo ridiculizaban porque Samuel estaba siendo fiel al servicio del Señor. Pero nos damos cuenta que más adelante Dios iba a intervenir, iba a arreglar las cosas sin que pasara mucho, pero mucho tiempo. Hay un versículo que me encanta donde nos dice que Dios honra a quienes les honran. Y eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros. La desobediencia egoísta de los hijos de Elí y de Elí mismo los llevó a ser negligentes en obedecer y cumplir la palabra de Dios. Y Dios afirma claramente que se rehusó Elí a disciplinar a sus hijos. En lugar de eso, él seguía malcriándolos. Vemos esa advertencia débil o sin un valor de juicio que hace Elí a sus hijos en el versículo 23 al versículo 25. Pero no disciplinó a sus hijos. Y vemos cómo Dios también emite un juicio en contra de ellos. Dios envió en su gracia un severo mensaje a Elí por boca de un desconocido hombre de Dios, advirtiéndole que su familia sufriría debido a los pecados de los hijos y a su propio descuido. Honraba a Elí a sus hijos más que al Señor, y esto es idolatría. Y hoy en día nosotros podemos ver alrededor de nuestra sociedad, en nuestra propia iglesia muchas veces, cómo nuestros hijos o los hijos de muchos hermanos se vuelven en sus ídolos. Y la vida gira alrededor de ellos, hermanos, tengamos cuidado e identifiquémoslo. No estemos haciéndole un mal a nuestros hijos cuando hay veces que tenemos que entrar con disciplina, entrar con límites para que puedan ellos respetar la palabra de Dios. Vemos claramente cómo el Señor bendice a Samuel y desecha a Elí. Déjenme leerles este texto de la escritura. Dice el versículo 27 del capítulo 2. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciere sobre mi altar y que más incienso y llevase el ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado más a tus hijos que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había hecho yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Con esto quiero cerrar.
No voy a hablar todos los capítulos. Quiero cerrar con esto. Hermanos, tengamos en nuestras mentes, Dios va a honrar siempre a aquellos que lo honren. ¿Cómo honramos a Dios hoy en día en nuestras vidas? De la misma forma que se hacía antes, obedeciendo la palabra del Señor. Jehová dijo, Jehová hizo. Por lo tanto, como Dios dijo, yo creo en lo que Dios dijo, aplicándolo en nuestras vidas, confesando nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores, confiando solamente en Jesucristo como nuestro único camino para ir al cielo. Y tú me podrás decir, pero yo ya confié. Bueno, déjame decirte algo. La confianza se manifiesta confiando en Cristo. Es algo permanente, es algo que no tiene principio y no tiene fin. En nuestras vidas comienza en el momento que entendimos nuestra condición y confiamos en Él, pero esa confianza es una cosa permanente que va creciendo en la medida que vamos conociendo cada vez más a Cristo. Y yo conozco más su palabra y entonces mi confianza va en aumento con Él. Y de esta forma podemos no solamente ser honrados por Dios, que ese no es el propósito, sino nuestro propósito es honrarlo a Él. Hermanos, espero que disfruten este noveno capítulo de la Escritura, noveno libro de la Biblia, perdón, capítulo, no sé qué estaba pensando. Disfruten este noveno libro de la Biblia, se viene largo, es larguito, son dos, se divide en dos partes, pero tiene mucha bendición. Sigan creciendo en la palabra de Dios, hermanos. Les enviamos un fuerte abrazo desde acá en Tapachula y estamos regresando esta semana. Sigan orando por nosotros. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.